Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a la reunión, a alabar a Dios, a cantarle y a aprender también de su palabra, que es especial. Traigo saludos muy especiales de nuestra hermana Sonia Franco allá en Yajalón. Ayer un grupo de hermanos y hermanas pudimos ir a Yajalón a verla, a estar con Sonia Tello, su hija también. Se dio un tiempo, se escapó del trabajo para ir a saludarnos. Ella trabaja los sábados, pero se escapó y nos dijo que no le tomáramos fotos ni las subiéramos al Face, que se había dado a la fuga de ese trabajo. Unos minutos para poder saludarnos. Sonia Franco me dijo, su mamá postrada en cama, me dijo que le saludara. Salúdame a toda la iglesia. De verdad nos dio mucho gozo en el corazón poder estar con ella. La carretera está bien fea, pero valió cada detalle en haber pasado y estar ahí. Es uno de los ejemplos muy claros que tenemos de que se puede llegar al final de nuestro camino con fe, con gozo en el corazón, con alegría, sin importar las circunstancias, poder seguir diciendo que Jesús es nuestro Señor y Jesús es nuestro Salvador. Así que recibe saludos de Sonia y pues sigamos orando por ella, hermanos. Su petición de ella es que ores porque pronto Dios ya se la lleve con él, ya quiere estar con él. Ese es su deseo del corazón, así que te pido por favor que ores por eso específicamente, ¿no? Para que Dios diga pronto, ya, ven acá a mis brazos. Ese es el deseo de Sonia, hermano, así que te lo comparto para que ores específicamente por eso. Amén. Y sabes, eso que vivimos ayer con Sonia me hacía pensar en que lo peor que te puede hacer el mundo es matarte. Realmente. Alguien, un ser humano, lo peor que puede hacerte es matarte. Pero para un cristiano, eso es lo mejor que puede suceder. Morir es lo mejor que te puede suceder. Eso es algo que me decía Sonia cuando estaba todavía más consciente aquí. Estábamos en el auto y me dijo, yo ya me quiero ir, Marta. Me dijo, y es lo mejor que me puede suceder, estar con mi Señor. Y realmente eso solamente se logra cuando tienes una fe genuina, cuando sabes que lo mejor, la única forma de desprenderte totalmente del pecado es muriendo. No hay otra forma, hermano. Y sabes, lo que un cristiano anhela y desea es dejar de pecar. Tú y yo pecamos, lamentablemente, a veces conscientemente, a veces hasta lo disfrutamos. Y sabes, la única forma en que nosotros vamos a dejar de pecar es muriendo. Y yo creo que ese es un anhelo muy grande en el corazón de Sonia, abandonar el pecado totalmente. ¿Cómo? Uniéndose a Cristo nuestro Señor. Así que no pienses que es lo peor que le puede suceder, no estés triste por ese aspecto. Tristeza me dio, obviamente, porque la vimos en cama y puede ser que cuando suceda que se vaya con el Señor, pues no la vamos a ver físicamente durante mucho tiempo. Pero sabes, no me dio tristeza porque tenga que partir, porque sé y ella sabe muy bien a dónde va. Y eso no lo cambia por nada. Así que, hermano, sigámosle dando gracias a Dios. Acompáñame en una oración, por favor. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, en este servicio en especial, por habernos permitido estar con nuestra hermana Sonia, por el tiempo que nos permitiste convivir con ella, tantas cosas, ver su fe, su dedicación. Realmente es un ejemplo vivo, Señor. Por supuesto que no se compara en nada con Jesucristo, con nuestro Señor, quien dio su vida por ella y por nosotros y la salvó, Señor. Pero Padre amado, qué bueno es poder ver esos ejemplos en vida, Señor. Dios amado, le oramos porque su palabra haga tanto eco en nuestra mente y en nuestro corazón como lo ha hecho en el de tantos santos alrededor de la historia, y nosotros podamos llegar al final del camino así, Señor, confiando en ti, en tus promesas de salvación.
Padre amado, te oramos porque el mensaje de hoy nos ayude a seguir avanzando hacia ese caminar que hemos tomado. Gracias a Cristo Jesús. Es en su nombre que le oramos y le pedimos que bendiga el mensaje de esta mañana. Amén. Acompáñame por favor a la Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 1. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cómo padeció Jesús en la carne? Murió crucificado. Esa es la forma en la que Jesucristo padeció en la carne. Y dice: ármate del mismo pensamiento. Pedro aquí da el consejo: ustedes armaos del mismo pensamiento. Es decir, piensa igual que Jesucristo. Es un arma muy especial para poder vivir tu vida cristiana. Y dice: pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es decir, cuando te mueras, ahí vas a dejar de pecar. Y sabes, este pensamiento es hermoso. Lo peor que te puede hacer el mundo es lo mejor que te puede suceder. Pablo lo expresó diciendo: si vivo, pues estaré con ustedes, pero el morir es ganancia, decía. Si yo me muero, gano. Y sabes, es un pensamiento asombroso, porque la gente, cuando martirizaba a los primeros cristianos, pensaba que les hacían lo peor, se sentían ganadores. Lo llevé a la hoguera, lo maté, lo tiré a la fiera, lo maté. Los emperadores romanos como Nerón, Calígula y varios emperadores romanos se sentían felices de ver a los cristianos morir en el Coliseo y pensaban: le gané, lo maté. Pero sabes, lo especial era que los cristianos le decían en su cara: yo soy el vencedor, porque obtuve el premio. Sin darte cuenta, tú me lo diste. Me enviaste directamente a los brazos de Jesús. Y por eso muchos mártires, tú puedes ver la historia de los mártires, la puedes buscar en Google, la puedes comprar en libros. Y ha habido muchos hombres y mujeres que han dado su vida por Cristo y prefirieron morir a negarlo. Y sabes, esos hombres decían con los brazos abiertos: que vengan cruces, cadenas y bestias. El Señor me ha sido fiel todos estos años. Esas son palabras tal cual de un cristiano llamado Policarpo. Y sabes, hermano, llegar a ese nivel de fe es nuestra meta. No puedes tener una meta menor. No debes tener una meta menor. No debes de conformarte solamente con creer que Jesucristo te salvó para que vengas a calentar una silla un domingo, para que vengas solamente a cantar. Tienes que tener tus ojos puestos en el cielo. Tienes que tener tu meta bien trazada y decir: tengo que romper con el pecado, padeciendo en la carne. Y obviamente el romper con el pecado definitivamente pues nos va a llevar al mayor padecimiento, ¿no?, que es la muerte. Pero por lo pronto nosotros podemos armarnos. Ese es un arma que Pedro nos dice: tú ármate de ese pensamiento. Lo peor que te pueda suceder en el mundo, Dios lo puede utilizar para un bien, para hacerte abandonar el pecado. Seguimos leyendo y dice: por mucho tiempo, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia para que pudieran vivir en el Espíritu.
según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. ¿Sabes, hermano? Cuando tú crees en nuestro Señor Jesucristo, tu mayor deseo es romper definitivamente con el pecado. Dice Romanos 12:9, amen sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Romanos 12:9. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. El primer consejo que aquí nos da Pedro es que recordemos que le hizo lo malo a Jesucristo. ¿Sabes? Lo malo del mundo es el pecado. Es lo peor que hay en el mundo. No son los políticos, no es la pobreza, no es la enfermedad. Lo peor que hay en el mundo es el pecado. Y lamentablemente nosotros pecamos. Y sabes, la idea de esa escritura de Romanos 12:9 dice: aborrece lo malo, aborrece el pecado. Y Pedro te dice aquí: recuerda que le hizo el pecado a Jesucristo. El pecado llevó a Jesús a la cruz, lo llevó a morir por ti. Como bien nos dijo Alex en la Santa Cena, lo llevó a ensuciarse. Obviamente Jesús no cometió nunca pecado, mas sin embargo Dios lo hizo pecado. Eso dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21. Dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Es decir, el Señor Jesús jamás pecó, pero en el final de sus días Dios lo hizo pecado. No solamente lo hizo pecador, eso no podía, lo hizo pecado. Todo el mal, todas las culpas que tú y yo tenemos fueron puestas sobre Él. El dolor de sentirse tan sucio y tan separado de Dios fue puesto en Cristo Jesús. Eso le hizo el pecado a tu Señor. Lo llevó a morir, lo llevó a sentirse separado de Dios en la cruz. Por eso Jesús externó en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque tú pecas. Y tú no te das cuenta a veces del peso que tiene tu pecado. He platicado con hombres que luchan con la pornografía. Y dicen: bueno, tal vez no es tan malo, porque veo solamente una escena sexual en la computadora, en la televisión. Pero no se dan cuenta de todo lo que el pecado conlleva. Para que una mujer, un hombre estén presentes en una escena pornográfica, hay muchas cosas ahí atoradas. Hay desde secuestro de infantes, hasta explotación sexual, hasta secuestro, robo, tantas y tantas cosas que están en esa industria de la pornografía. Y nosotros podemos ver el pecado como algo simple. Tengo un problema con la inmoralidad, veo pornografía, pero no me doy cuenta de todo lo malo que el pecado lleva. Yo tomo de vez en cuando y utilizo un poco de recursos para eso. Y tú puedes decir: es mi dinero, trabajo duro para ganármelo, no tiene nada de malo que yo beba los fines de semana. Pero sabes, todo ese dinero que tú inviertes en el alcohol se va a una industria que destroza familias enteras, que hace que hombres roben, secuestren. Te decía que yo antes de ser un discípulo de Cristo pensaba que el legalizar la marihuana no era malo. Yo decía: pues sí, que la legalicen y que fume el que quiera. Total, el que no quiera no va a fumar. Pero no te das cuenta de todo lo que el pecado conlleva. La Escritura dice: aborrece lo malo, aborrece todo lo que está mal y pégate a lo bueno. Sabes, obviamente para llegar a aborrecer lo malo a ese nivel hace falta amar a Jesús de verdad, de corazón. Y entiendo que a veces es difícil amar a Jesucristo. Cuando yo llegué al reino, me explicaron las Escrituras, yo no amaba a Jesucristo. Al comienzo yo no lo amaba. Yo entendía: bueno, murió por mis pecados, gracias. Pero el amor se desarrolló cuando yo me apegué a lo bueno. ¿Sabes? Cuando yo empecé a escuchar y a escuchar. Dice la Biblia en Romanos 10:17:
Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Amigo que nos acompañas, si tú crees en Jesús, pero no lo amas, por eso sigues pecando deliberadamente. ¿Cómo vas a tener una fe lo suficientemente grande para amar a Jesús escuchando el mensaje constantemente? Hay verdades que se te quedan en tu mente por escucharlas. Aún cosas que no son ciertas se quedan en la mente de tanto escucharlas. A mí mi mamá de chiquito me decía: ¡ay, qué bonito! Ese mi hijo es bien guapo. ¿Sabes? Yo lo creí. Las chicas de la secundaria me hicieron darme cuenta que era una mentira total. Pero era tan fuerte y tan arraigado que ese pensamiento sigue ahí. ¿Sabes? Porque te lo inculcan y te lo inculcan y te lo inculcan. ¿Sabes? Tú al comienzo, si crees en Dios, si crees en Jesucristo, pero no lo amas, necesitas apegarte a personas que te hablen de Jesús para llegar a desarrollar amor. Necesitas orar con hombres y mujeres para llegar a desarrollar ese amor. Por supuesto que es difícil, nadie al comienzo. Yo al comienzo no quería hacer cosas por Cristo. No entendía por qué tenía que aborrecer lo malo. Seguía pecando deliberadamente, siendo un discípulo de Jesús. Seguía a veces viendo pornografía. Me costaba trabajo dejarla. La mentira y otras cosas. ¿Por qué? Porque todavía mi naturaleza pecadora estaba ahí y sigue estando ahí. Pero no aborrecía algunas áreas del pecado totalmente, porque no amaba a Cristo como debía de amarlo. Pero sabes, cuando seguí este consejo que Pablo da en Romanos y dice: aborrece lo malo, sigue lo bueno, sigue lo bueno. ¿Sabes? Lo bueno no te va a seguir a ti, tú tienes que seguir lo bueno. ¿Sabes qué te va a seguir? Lo malo. ¿Cuántos amigos no hay afuera que te dicen: no, vamos a seguir, ven, y te buscan? Te he compartido que a veces, cuando mi papá todavía vivía, llegaban todavía amigos a buscarme después de 5 o 6 años. No está Martín, lo vine a buscar para irnos a beber. Años después. Pero aquí la Biblia te dice: tú sigue lo bueno. Y sabes, amigo, pasa muchas veces que te invitan: vamos a un tiempo de oración, y dices: es que estoy muy ocupado por jugar en América. Eso no lo dices, eso te lo guardas para ti. Vamos, Martín. Pero dices: estoy muy ocupado. Vamos a estudiar la Biblia. No sé si tenga tiempo. Déjame ver mi apretada agenda. Y resulta que para estudiar la Biblia, todos tenemos una agenda apretada, más apretada que la de López Obrador. Todos estamos en conflictos de tiempo. ¿Por qué no desarrollamos un amor por Cristo como el que dice Pablo aquí, como el que dice Pedro? El que te llegue a tener fe en Él tanto que puedas padecer en el cuerpo, porque no sigues lo bueno. Y sabes, cuando no sigues lo bueno, no puedes aborrecer lo malo. Cuesta trabajo, es casi imposible. Necesitas aferrarte a las Escrituras. Y Pedro te da otro consejo aquí. Te dice: recuerda el pasado. Y eso es una parte importante del cristianismo. No con culpa. Afortunadamente yo puedo recordar mi pasado y ya no me siento culpable, porque Cristo murió por él. Amén. Y porque fui perdonado de una forma extraordinaria. Pero me sirve recordarlo para ver quién era yo y de dónde Dios me sacó. Y sabes, yo creo que Pedro estaba pensando totalmente en mí y en muchos de los que estamos aquí, cuando dice: por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacían los paganos, pues entonces vivían en vicios, en malos deseos, en banquetes, borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. ¿Sabes? Pedro te está diciendo: tienes que hacer memoria también de donde Cristo te ha sacado. Tienes que aferrarte a lo que el pecado le hizo a Cristo. Primero, lo llevó a la cruz por tus pecados. Tienes que recordar a dónde el pecado te tenía a ti. ¿Eras un vicioso? ¿O eras un mentiroso? ¿O eras un inmoral? ¿O eras alguien que engañaba a los que más dijo amar? Eras eso y corrías
te sentías feliz viviendo esa vida. Y Cristo te dice, ya no la vivas más. Pero cuando tú quieras volver a pecar, eso es una herramienta poderosa. Dice Pedro, ármense, es un arma. Cuando tú quieras volver a pecar, pienses, cuando estés frente a esa computadora y quieras ver esa página, digas, por esto Jesús tuvo que morir. Por esto el Señor tuvo que estar en la cruz. Cuando estés a punto de decir esa mentira, digas, por eso el Señor tuvo que morir en la cruz. Por eso es una arma poderosa recordar y odiar el pecado. Sabes, cuando tú llegues a tener un amor intenso por Cristo, ¿qué va a suceder en el momento que vayas a cometer ese pecado? Vas a decir, ya sé lo que pasó, ya sé por qué, ahora no lo voy a hacer. Una vez escuché un ejemplo muy claro de un perro que entra a una casa y mata a un niño y lo despedaza. Y entonces el padre del hijo entra y ve al perro con el hocico lleno de sangre. Y dice, ¿qué sentimiento va a tener hacia ese perro? Va a odiar. Seguramente va a ir por una escopeta, por un palo, lo que tenga en la mano, y va a matar al perro sin piedad. Dice, cuando tú amas a Cristo de tal forma y lo ves en la cruz sangrando, te das cuenta que no es echarle la culpa a los judíos, no es echarle la culpa a los romanos, no es echarle la culpa a Poncio Pilato ni a nadie, es echarle la culpa al pecado, porque Cristo murió por el pecado. Y ese perro rabioso con la boca sangrando es el pecado. Y a quien tienes que odiar y con quien tienes que descargar todas sus fuerzas es contra el pecado. Contra tu inmoralidad, contra tu mentira, contra tu egoísmo, contra tu odio, contra cada sentimiento, contra cada emoción, contra cada acción que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero eso se logra siguiendo lo bueno, aferrándote a lo bueno, buscando personas que te enseñen a vivir como a Cristo le agrada, que te enseñen a amar a Jesús de una forma especial. Cuando ves la fe de hombres y mujeres, cuando escuchas oraciones de hombres y mujeres, entiendes que hay otras formas de amar a Cristo, que hay formas más intensas y especiales de amar a Jesús. No es solamente la que tú crees. Y dice también, por mucho tiempo ustedes hicieron las mismas cosas que hacen los paganos. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Sabes, Pedro no te deja también sin saber lo que va a suceder en tu vida cuando empieces a tomar decisiones para Cristo. Dice, se van a extrañar, te van a ver como un bicho raro, van a hablar mal de ti. Y a todos los que han entregado su vida a Cristo nos ha sucedido algo por el estilo. Te dicen algo y este ya es raro. ¿Sabes? De repente yo iba con amigos y me decían, ¿ya viste aquella que vaya? Está. Y yo tenía que mantener mi mirada al frente y me decían, ¿qué? ¿Ya te volviste del otro lado? Ya eres medio raro. Y eso nos pasa a todos. Y por supuesto que, sabes, dentro de mí yo ya había torcido la cabeza. En mi naturaleza humana yo ya había visto. Pero, sabes, empezaba a querer dominar el cuerpo y decir, no. A veces me sucedía. A veces parecía yo el exorcista. Sobre todo cuando no me veían. Y esa es la parte más difícil. Cuando nadie te ve, cuando solamente eres tú y Cristo. Sabes, cuando no amas a Jesús, eres capaz de dominarte frente a otros. Pero cuando lo amas profundamente, eres capaz de dominarte aunque no esté nadie, aunque no haya nadie presente, aunque tuvieras la posibilidad de hacer cualquier cosa. Ahí es cuando se ve el verdadero amor a Cristo y el verdadero odio al pecado. ¿Cómo son tus días actualmente, hermano? ¿Cómo son tus días? ¿Podrías pararte delante de aquí y decir, yo estoy luchando, aborreciendo al pecado?
Yo estoy dominando cada vez más áreas de mi vida, de mi carácter. Cada vez estoy rompiendo más con el pecado. No tendrías que confesar, estoy peor. Ahora, sumado a todos mis pecados está la mentira o la hipocresía, porque aparento delante de los demás. ¿Sabes? Eso le pasó a los fariseos. ¿Recuerdas a los que Jesús dijo: me honran de labios para afuera, pero por dentro solamente son huesos podridos, huesos secos? Eso es el reto de seguir a Jesucristo. Eso es lo especial de amar a Jesús con ternura, con pasión, de verdad. Decir en el privado también soy igual. Por supuesto, hermano, que tengo muchísimas cosas que confesar y afortunadamente las confieso y afortunadamente recibo ayuda. Yo, al igual que tú, la única forma en la que voy a dejar de pecar es muriéndome. Es la única forma, la única manera en la que vamos a poder dejar de pecar. Y es difícil estar dirigiendo una iglesia de personas pecadoras siendo alguien pecador. Eso es difícil, no es imposible, porque gracias a Dios Cristo dirige la iglesia realmente. Pero sabes, es difícil, porque te das cuenta de tu naturaleza y dices: ¿cómo puedo yo hablar al frente si estoy también cometiendo errores y pecados? Pero sabes, hermano, yo no te hablo solamente de mi vida. Yo no puedo hablar solamente de lo que he dominado y de lo que no he dominado. Te hablo de lo que habla el Evangelio completo. El Evangelio es mucho mejor de lo que yo vivo. El Evangelio es mucho mejor de lo que tú vives. La posibilidad es mucho mayor, hermano. No te limites a ver mis defectos. Por supuesto que yo tengo muchos. Pero no veas al que habla, sino ve su palabra. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, dice la Reina Valera. Esa palabra me gusta más. Un discípulo va a ser ultrajado por el mundo, va a ser vituperado, así como fue nuestro Señor. Va a ser golpeado por la sociedad, con palabras, con acciones, con desdenes. Va a haber lugares a donde ya no te van a invitar. Va a haber personas que van a decir: a esa ya no, porque ya viene y nos quiere dar clases de moral. A ese ya no, porque es un aburrido. Me acuerdo que antes invitarlo era wow, era el alma de la fiesta, y ahora es el alma de la siesta. Ahora ya no es lo mismo. Eso nos pasa cuando somos cristianos. Te debe de suceder, y si no te ha sucedido, lucha porque te suceda. Lucha porque así sea, porque los demás conozcan de Cristo. Dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Sabes? Si Cristo tuvo a bien predicar hasta los muertos, hasta los que ya habían perecido en los tiempos de Noé, en épocas pasadas a Cristo, Él bajó y les predicó. ¿Qué clase de misión tenemos tú y yo? Nosotros tenemos que hablar del Evangelio, nosotros tenemos que compartir el mensaje, nosotros tenemos que decirle a las personas que gracias a Cristo hemos sido salvos. Tenemos que seguir hablando de Él, tenemos que aferrarnos a lo bueno, amar sinceramente unos a los otros, aborrecer lo malo y apegarnos a lo bueno. Grábate esa escritura hoy, hermano. Romanos 12:9. Ama sinceramente unos a otros, aborrece lo malo y apégate a lo bueno. Herramientas para aborrecer lo malo: recuerda lo que el pecado le hizo a Cristo. Recuerda lo que el pecado nos hace a nosotros, hermano. ¿A poco no sería increíble entrar a la iglesia y saber que aquí todos son santos y sin pecado? Sería excepcional, sería fantástico. Pero no es así. Aquí te vas a encontrar uno que otro chismoso, uno que otro rencoroso, uno que otro que tacaño, uno que otro abusivo, uno que otro flojo. No voy a ningún lugar, voy a ver a todos.
uno que otro desobligado. Te vas a encontrar, porque todos aquí somos pecadores, cada uno de los que estamos aquí. Y sería espectacular que no hubiera, pero sabes, lo espectacular es que Cristo te ha llamado, Cristo te ha perdonado. Cristo dice: este es el lugar. Jesús no tuvo otro plan, diseñó la iglesia para que ahí se reunieran los salvos. Diseñó la iglesia para que ahí estuvieran luchando con su pecado unos a otros, para que nos soportáramos, para que nos toleráramos, para que nos amáramos, para que diéramos nuestra vida uno por los otros. Dijo: no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y él dio el ejemplo. Le dijo a Pedro: ama a estos. ¿Me amas mucho, Pedro? Pedro le dijo: sí. Le dijo: entonces apacienta mis corderos. Y Pedro dio su vida por la iglesia. Y así cada uno de nosotros tiene que dar su vida por la iglesia, hermano. Si alguien te hace algo y lo primero que haces es abrir las puertas e irte, entonces jamás vas a llegar a ser como Cristo. No lo vas a lograr, porque vas a estar huyendo del pecado, cuando lo que tienes que hacer es luchar contra él. Luchar contra él con las armas que Cristo nos da. Amén. Amén. Hermano, de verdad admiro tu fe, admiro que sigas viniendo a las reuniones aun cuando es un pecador el que te habla. Pero sabes, me sorprende que tu fe esté puesta en Jesucristo. Solo a Él sea la gloria y la honra. Amén. Acompáñame en una oración, hermano. Querido Dios, amado y poderoso, qué especial es saber, Señor, que nosotros podemos recordar el pasado, ahora ya no como una fuente de dolor, ya no como una fuente de vergüenza, sino como una fuente de inspiración. Saber que Cristo nos amó a pesar de cómo éramos, Señor, nos ayuda a saber que nos seguirá amando sin importar lo que suceda. Pero Padre, también nosotros queremos amarlo de la misma forma, y por eso no queremos quedarnos igual. Enséñanos a aborrecer el pecado, Señor, que veamos lo malo de nuestras acciones, que veamos las repercusiones que tienen más allá de nuestro entorno, Señor, que podamos huir de él, aborrecerlo, acabar con él en nuestras vidas. Le oramos, Señor, porque los que tengamos pecado aquí, los podamos identificar claramente y luchar contra él, hablar de nuestros pecados, confesar, pero también cambiarlos. Solamente seremos perfeccionados en la muerte, el día que nuestro Señor Jesús regrese. Pero queremos luchar, Señor, por cada vez ser mejores y más parecidos a Él mientras nos dé vida. A Él sea toda la gloria.